Qué bueno es estar hoy aquí en la casa del Señor. Hay hermanos y gente que no pueden estar con nosotros por diferentes motivos. Es un privilegio estar aquí. Así que vamos a recordarles y vamos a extender esta oración por ellos. Y vamos también a orar por nuestra nación, que atraviesa un momento complicado también y que parece que hay cosas que traen inestabilidad y a veces, bueno, nos vemos afectados por ellas, pero hay tantas cosas en diferentes países que suceden también y la Iglesia, una de las funciones de la Iglesia aquí es interceder y orar por los dirigentes y por las personas que están en autoridad para que Dios dé sabiduría y para que el Señor nos ayude y nos ayude a vivir sosegadamente y en paz y que podamos predicar el Evangelio. Así que vamos a orar, así como estamos. Cierra tus ojos, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar y extender un poco más este momento de tiempo de adoración que hemos tenido y de alabanza al Señor con nuestras ofrendas, con nuestras canciones. Vamos a orar y traemos ahora ante Él nuestras peticiones, nuestras cargas, aquello que nos agobia, nos angustia, cualquiera que sea tu carga, tráela delante del Señor. Este es el momento. Padre, gracias. Tú eres un Dios que nos ama, eres un Dios que escuchas la oración de tus hijos, Señor. Eres un Dios que estás presente en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en nuestro día a día. Y nosotros, Señor, apartamos este día para adorarte y venir a tu casa, pero tú estás presente cada día con nosotros. En medio nuestro te mueves, Señor. Y traemos ante tu altar en esta mañana nuestras angustias, nuestras enfermedades, las cosas que nos agobian, que nos aquejan, que nos cargan, Señor. Oramos por cada una de las necesidades en nuestras peticiones de oración, en nuestra cajita de oración, Señor. Por cada petición en el corazón de personas, hombres y mujeres, chicos y chicas, niños, niñas, ancianos, adultos, jóvenes, que están aquí, Señor, y que vienen a ti y extienden en este momento sus manos y su corazón hacia ti, Señor, en oración, en petición delante de ti. Señor, queremos depositar nuestras cargas a los pies de tu cruz, en este altar, Señor, porque esta es tu casa, en la que tú habitas, Señor, y en la que venimos a adorarte y en la que tú también escuchas y oyes la oración de tus hijos, Señor. Oramos por enfermedades, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas enfermos, Señor. Pedimos que tu mano poderosa y de cuidado sea sobre ellos, Señor. Aquellos que se están desplazando, que están de viaje, Señor, moviéndose en algún lugar del país o fuera, Señor. Aquellos que por motivos diferentes no están entre nosotros, no han podido venir. En el nombre de Jesús, extiende tu mano con protección, con poder, con sanidad, con liberación, con tu autoridad, en el nombre de Jesucristo. Y oramos también por España, Señor, por nuestra nación. Pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas estabilidad, que tú traigas cordura, que tú traigas sabiduría a aquellos que dirigen y que toman las decisiones, Señor. Y no nos olvidamos de los países y de los lugares, Señor, donde hay necesidades, donde hay más acuciantes que la que nosotros vivimos aquí, Señor. Países en los que están sufriendo guerras o en los que están sufriendo consecuencias de otro tipo de decisiones y pobreza, Señor, y violencia. En el nombre de Jesucristo, ten piedad, Señor. Extiende tu mano y consuela los corazones de aquellos que claman a ti, Señor. Y haz tu obra en medio de los tiempos. Señor, en esta mañana también bendice tu palabra en nuestros corazones. Y al abrirla, Señor, nos abrimos a ti y pedimos que nos enseñes. Que nos enseñes a vivir delante de ti, Señor. Que nos enseñes a vivir para ti, para tu gloria, para tu honra cada día, Señor. Y que tu semilla en nuestro corazón produzca un fruto agradable para ti también en esta mañana. Gracias por el privilegio de estar aquí hoy, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cantamos al Señor. Aleluya. Tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré. Maravillas
aleluya, qué bueno, dan ganas de seguir con toda la rueda de coros antiguos y nuevos que alaban el nombre del Señor. Él es digno de recibir la honra y la gloria. Gracias a los músicos, gracias a los que tocan, a los que cantan, gracias, pueden tomar su lugar. Vamos a ir a la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Es un privilegio estar en la casa del Señor. ¿Cuántas personas nos visitan hoy aquí por primera vez? ¿Pueden levantar su mano? A ver, bien en alto. Sé que hay un grupo de pastores que nos visitan desde Estados Unidos, creo que es toda esta fila por aquí, ¿sí? ¿Puede ser? Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga a todos los que nos visitan por primera vez. Este es un lugar en el que venimos a adorar y bendecir el nombre del Señor y a pasar un tiempo juntos, abriendo su palabra, permitiendo que Él nos ministre también. Los niños están en su lugar también, con sus clases y recibiendo la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente venimos a hacer en este lugar. Gloria a Dios. Y hoy es nuestro primer domingo de mes de junio, ya estamos en la recta, aunque el tiempo parece que no acompaña demasiado, pero ya estamos en la recta hacia el verano. Y hoy es nuestro primer domingo de mes, así que vamos a celebrar la comunión, el pan y el vino, vamos a tomarlo juntos al terminar de compartir la palabra. Vamos a tener este tiempo juntos. Todos aquellos que nos visitan y están en plena comunión con sus iglesias tengan libertad para participar con nosotros también. Los que aún no han sido bautizados, nuestra costumbre es esperar hasta que el bautismo en aguas llegue para participar de la cena del Señor. Y todos los demás participen con nosotros con libertad. Es un privilegio estar juntos y participar de la mesa del Señor, como símbolo y como señal de que somos parte de esa iglesia universal, mística. Muy bien, y vamos hoy a abrir la palabra del Señor. Estamos terminando esta serie que hemos dedicado al Padre Nuestro con este año, que es el año de la esperanza. Estábamos en una serie que hemos llamado La esperanza que el mundo necesita y hemos estado hablando del Padre Nuestro. Hemos visto que el Padre Nuestro no es una especie de abracadabra que resulta o que funciona. Es mucho más que una simple oración, es lo que hemos estado viendo, y desde luego es más que una vana repetición. Decía un hermano el domingo pasado, al terminar el culto, al terminar de compartir la palabra, venía y me hablaba de que, me contaba que hace años, cuando en una ocasión él fue al médico, por un motivo y no recuerdo bien cuál era, el médico le dijo, le recetó, entre otras cosas, que rezara el rosario. Y él dijo, sí, él era católico, y él dijo, no, sí, yo rezo el rosario y yo lo voy a seguir haciendo. Y el médico le dijo, aparentemente le dijo, no, pero es que aunque usted no fuera católico, yo le recetaría que rece usted el rosario, porque es una cosa que tranquiliza mucho. Y lamentablemente el ser humano ha convertido el Padre Nuestro en algo así, en algo que más o menos es algo que está bien, como una especie de algo que se repite y que va funcionando como una abracadabra, como el Santa María Madre de Dios, cosas que se repiten y que además tranquilizan. Entonces, pues siempre es bueno, creas o no, es bueno hacerlo. Lástima y lamentable que lleguemos a tratar algo tan maravilloso como es la oración que Jesús utilizó para enseñar a sus discípulos a orar en respuesta a su petición, como algo, como si fuese una técnica que funciona mecánicamente si la repetimos en el orden correcto y la aprendemos de memoria, y depende entonces de nuestra memoria o depende de nuestro, de que digamos las palabras correctamente, y nada más lejos de la realidad. Dios no es nada mecánico, Dios no es un placebo, no es un autotranquilizante, no es un sistema de autoayuda que va a funcionar en cualquier momento. Es un error pensar esto, y de hecho hoy vamos a hablar también de esto, de lo real que es Dios y de lo importante que es esto, y por eso yo lo he titulado Reino, Poder y Gloria, que es el final de la oración del Padre Nuestro. Es como termina, y para adentrarnos en ello vamos a hacerlo con una historia bíblica del Antiguo Testamento que está en Daniel en el capítulo 5. Y os invito a que lo podamos leer juntos. Es un capítulo
completos, son 30 versículos. Os voy a invitar a que nos pongamos en pie, por favor, y vamos a leer esta historia. Te invito a que prestes atención. Es una historia del Antiguo Testamento. Es una historia que se sitúa históricamente más o menos por el siglo VI antes de Cristo, año 500 y pico, 540, 550 por ahí, antes de Cristo, más o menos. Una época del imperio de Babilonia y una escena del imperio de Babilonia sacada del libro de Daniel, capítulo 5, y vamos a leerlo. Dice así, Daniel capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tu recompensa o tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto.
sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que te trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Amén. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, danos luz y entendimiento, háblanos y ayúdanos a entender lo que tu palabra nos dice y cumple tu propósito en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, tomemos asiento. Gloria a Dios. Amén. Tremenda historia, ¿no? Tremenda historia. Tremenda historia, típica historia del Antiguo Testamento, entresacada del libro de Daniel, rey Belsasar. ¿Por qué la relación con nuestro tema de hoy, reino, poder y gloria? Bueno, porque tiene mucho que ver. Y nunca entenderemos bien esta historia, ni entenderemos lo que encierra y lo que implica y lo que nos enseña a cada uno de nosotros si no entendemos bien el principio de lo que tiene que ver con reino, poder y gloria de Dios. Esta historia lo muestra con mucha claridad, de forma quizá muy extrema y ejemplarizante también, pero real para todos. Porque hay demasiada gente, demasiadas personas que viven su propia vida, viven su propio plan, su propia idea, y de pronto se corta todo. Esto es mucho más común y mucho más fácil de lo que muchas veces pensamos o esperamos. Demasiadas veces creemos que los cortes así, las cosas drásticas son para otros, no para nosotros. Esta semana hemos vivido en España un cambio de gobierno que un día antes nadie hubiese vaticinado. Ni propios ni extraños. Nadie hubiese previsto algo así. Pero esto sucede con muchos. Anteriormente, bueno, si pensamos en todos estos días anteriores, la cantidad de gente famosa que ha ido a parar a la cárcel, así, de pronto suceden cosas. Yo como pastor he vivido de cerca situaciones de cambios muy drásticos. Muchas veces cuando suena el teléfono es para comunicar algo que ha sucedido y es algo inesperado, y al otro lado del hilo hay una voz llorosa que dice, ¿cómo es posible? No esperábamos esto. ¿Cómo es posible? 1000 cosas. Recuerdo una ocasión, y estaba pensando en esta semana, llorando, pensando en una mujer joven a la que visité en el hospital en sus últimas, con cáncer y en estado terminal, y en sus momentos lúcidos que tenía de medio minuto lúcido, y luego estaba 3 minutos que su mente ya se iba porque el cáncer había empezado a atacar el cerebro, y veía cosas, veía gente, y volvía de pronto estaba 100% otra vez, y me decía, sus palabras eran, entonces esto es todo, entonces esto ha sido todo, ya está, ya me voy. Una mujer joven. Esto ha sido porque no terminaba de creer y de aceptar hasta ese momento. Cambios y cortes drásticos, y demasiadas veces pensamos que es para los demás, pensamos que estamos exentos de este tipo de cosas, pensamos que nosotros, no sé, somos como especiales. No lo decimos, pero lo creemos. A ver, ¿el mejor país del mundo cuál es? El mío. ¿O no? Ella dice España, claro, pero aquel dice Bolivia, o aquel otro dice no. Pero espera, ¿y dentro de mi país cuál es la mejor ciudad? ¿Y el pueblo? El mío. ¿O no? No, sí, está todo muy bonito, pero mi pueblo no tiene precio. Espera, ¿y dentro del pueblo la mejor familia cuál es?
No lo decimos. Espera, ¿y dentro de mi familia? ¿El mejor quién es? El más, mis hermanos es que no se dan cuenta, yo sí, yo me doy cuenta. ¡O no! Pensamos siempre que todo este tipo de cosas tal es para otros, pero y nos sorprendemos cuando de pronto nos toca algo o resulta que las cosas que Dios dice son para mí. El Evangelio y la predicación de la palabra de Dios solo funciona cuando lo tomamos personal. Es para mí, no es para el otro, no es para el que está al otro lado. Podemos pasar, es muy fácil vivir como vivió este hombre, Belsasar. Vamos a terminar el Padre Nuestro con esta frase: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esa es la frase final. Hemos visto el Padre Nuestro completo, pero esta frase final en la que nos fijamos hoy es una frase que da sentido y respuesta a todo el resto de la oración. La hemos visto completa y esta última frase responde al porqué del resto. ¿Por qué Padre Nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué santificado sea tu nombre? ¿Por qué tiene que venir tu reino y hacerse tu voluntad en los cielos y en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos pedirle a Él el pan nuestro de cada día? ¿Por qué necesitamos pedirle perdón a Él por nuestras deudas, nuestros errores? Como también ¿por qué necesitamos perdonar a los que nos deben? ¿Por qué necesitamos orar y decir no nos metas en tentación? Líbranos del mal. ¿Por qué? Porque suyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre. Y es muy fácil vivir la vida olvidándonos de que el reino, el poder y la gloria son de Él. Demasiadas veces pensamos que soy yo el centro del universo, como pensaba la humanidad en tiempos de Galileo, que el sol giraba alrededor de la Tierra. No es verdad. La Tierra gira alrededor del Sol. Y no gira, la historia no gira en torno a ti. Estudiamos historia y nos creemos que sabemos algo. Hoy en día la sapiencia, estudiamos cosas y parece que uno es más grande cuanto más tiene en la cabeza, cuanto más historia conoce. La historia de la humanidad no es la historia de la humanidad, es su historia. ¿Historia de qué? ¿De Babilonia? ¿De qué? ¿Nos hacemos expertos en qué? ¿En qué? ¿En los caldeos? ¿En los medos persas? ¿En los babilonios? ¿En los egipcios? La gran cultura griega, la Grecia clásica. El que sepa hablar de la Grecia clásica es como tener mucha cultura. De la gran Roma, del Imperio Romano, de los cartagineses, la historia de España, saberse los reyes visigodos o saberse todo lo que pasó aquí o conocer todo lo que ha sido el entramado histórico que envuelve este lugar impreciso que llamamos España. Y para conocer un poquito mejor, nos parece que lo que ha pasado esta semana, el gobierno, Rajoy, de verdad, ¿creemos que es nuestra historia? No es nuestra historia, es su historia. En Romanos, en el capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Significa que todo gira en torno a Él. Es como si cogiéramos un transatlántico y nos fuéramos a Nueva York. Bueno, desde Madrid un poco difícil, nos vamos a la costa. Y desde Lisboa o desde Londres cogemos un transatlántico y nos vamos a Nueva York, ¿vale? Y el viaje dura entre 8 y 20 días aproximadamente. Y hay unos cruceros increíbles. Puedes hacer lo que quieras. Puedes ir a los mejores restaurantes, puedes tumbarte en una piscina y tomar el sol, puedes irte a un solarium, puedes jugar al tenis, puedes volver al restaurante, puedes ir al cine, ver algunas películas, puedes ir al teatro, puedes ir a un centro comercial. Hay de todo, puedes hacer de todo, puedes hacer lo que quieras, pero es una libertad limitada, porque te pongas como te pongas. Este barco va a Nueva York. Está destinado a llegar a Nueva York. Y es un error vivir olvidándose del destino y pensando que lo más importante es lo que pasa en el barco. Es un error vivir esta vida pensando que lo más importante es lo que está ocurriendo aquí y sin acordarnos y sin ser conscientes de que esto se mueve hacia un lugar predeterminado y que vamos, queramos o no, al destino. Porque suyo es el reino, suyo es el poder. Suya es la gloria. Y todo gira en torno a Él. Todo es de Él. Todo es por Él. Todo es para Él. Belsasar se olvidó de eso. Belsasar es su nombre y por eso he leído esta historia, porque viene al dedillo. Buenísima.
viene el dedillo, nos habla de un hombre que se olvidó totalmente de que el reino, el poder y la gloria eran de él. Hablemos un poco de este hombre, Belsasar. Belsasar, porque además es un hombre que un poco polémico en cuanto a los historiadores, dicen que él no figura en los anales históricos como rey del Imperio Babilonio. Es verdad que no figura en algunas de las listas, pero tiene su explicación, porque sí que ha aparecido. Este es uno de estos casos de los que luego siempre decimos, y la Biblia tenía razón. Belsasar, él no era el rey directamente, el rey era su padre, Nabónido se llamaba, pero este rey Nabónido no estaba muy interesado en las cuestiones del reino y nombró a su hijo Belsasar como rey consorte, delegó en él todo lo que tenía que ver con el reino, y él estaba mucho más interesado en cuestiones de arqueología y en desenterrar templos antiguos y las culturas antiguas, por lo cual se fue a Arabia a vivir y dejó todo el tema del reino en manos de su hijo Belsasar, que se dedicó a vivir y dilapidar la fortuna, y que era el rey consorte. También por eso, cuando él llama a alguien que le ayude, dice que será hecho el tercer señor del reino, no dice como todos los reyes, hasta la mitad de mi reino te pongo como segundo, como Faraón con José, por ejemplo, porque él era el segundo, el primero era Nabónido. Por eso él dice el tercer señor del reino. Y en esta ocasión y en esta historia que hemos contado, puesto que él era de la línea hijo de Nabucodonosor, no directamente, era abuelo o bisabuelo o tatarabuelo Nabucodonosor. La Biblia muchas veces cuando dice hijo de alguien, muchas veces no está nombrando directamente a los padres, sino gente, a veces deja entre medias generaciones sin nombrar y nombra a los más relevantes. Y Nabucodonosor fue el más relevante, y aquí Belsasar es descendiente de Nabucodonosor, aunque no directo. Él es hijo del rey Nabónido y rey consorte, segundo en el reino, después de su padre Nabónido, que está ausente. Y él hace una fiesta de absoluto despilfarro, en la que corre la comida, el vino, las mujeres, las concubinas, la alegría, etcétera, 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 en un banquete tremendo, que tiene más que un toque social, tiene además un toque religioso, porque dice que empezaron a ofrecer holocausto y adoraban a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y es tremendo lo que sucede, y los historiadores griegos como Benofonte o como Genofonte o Herodoto escriben, incluso las crónicas del rey Ciro describen la fiesta que había en Babilonia y la tremenda borrachera que corría por todos los lugares en la noche que cayó la ciudad. Y esto no era una cuestión simplemente de descuido, sino de orgullo, porque realmente ellos, aunque la ciudad estaba sitiada por Ciro, tenían tremenda confianza en que la ciudad no iba a caer, porque eran inexpugnables los muros. Y entonces esto era una manera de transmitir, pues como hacen los gobiernos, transmitir no pasa nada, transmitir seguridad al pueblo. El pueblo estaba gozando, bailando y teniendo fiesta, y el rey bebiendo vino. Y en su cuestión de beber el vino perdió la decencia, y en un punto manda traer las copas de oro y de plata que su padre Nabucodonosor, cuando conquistó Jerusalén y trajo a los cautivos, entre ellos a Daniel y sus compañeros, y los trajo, entró, destruyó el templo y trajo los utensilios de oro y los llevó allí, él los tenía. Entonces él manda traer estos utensilios del templo de Jehová, no porque faltasen, porque tenían abundancia, es un claro gesto de deshonra y de blasfemia contra el Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de los hebreos. Y lo manda a traer y está bebiendo en ellos. Y claro, llega un punto en que Dios dice, basta. Y sucede lo que hemos leído. Mientras están en su total desenfreno, aparece una mano en la pared y empieza a escribir un dedo. Y el rey lo ve. Hay una pintura que yo he sacado, no sé si la podemos ver. Es una pintura de un cuadro de Rembrandt que se llama El festín de Belsasar. Porque no está muy favorecido el hombre, pero el susto debió ser mayúsculo. Esto es un cuadro de Rembrandt que está en Inglaterra, en Londres, en la National Gallery de Londres, y hay diferentes réplicas
Los cuadros y las escenas bíblicas han sido durante muchos años inspiración para muchos pintores clásicos. Y lo que refleja es esto es lo que sucedió. Dice la palabra que apareció una mano y el rey veía la mano. Claro, la alegría se transformó en miedo. Y hemos leído la historia y hemos visto lo que pasa, porque evidentemente Dios habla repetidas veces al ser humano. ¿Cuántos saben esto? Dios habla más de una vez al ser humano. ¿Crees que Dios no le había avisado a él? A su padre Nabucodonosor ya lo había avisado en varias ocasiones a través de sueños. El libro de Daniel es un libro que nos habla de cómo Dios hablaba a los reyes de Babilonia, teniendo allí, probablemente porque tenían allí a su pueblo. Entonces se revelaba a ellos, pero necesitaban al pueblo, a gente del pueblo, que Daniel, en este caso, es el profeta que sale y que interpreta sueños a Nabucodonosor, su padre. Pero en este caso, lo que Dios quiso hacer fue revelar algo en público. Porque la deshonra a Dios había sido pública también. Y Dios no solo a Belsasar, sino a todos los que están allí. Y con esta visión clara, con este dedo que escribe, les dice claramente lo que es su intención. Y Belsasar palidece porque sabe perfectamente lo que hay y ha oído hablar. La reina es la que manda llamar a Daniel, la reina madre, o probablemente la hija de Nabucodonosor, con quien él se había casado. No está en la fiesta. Daniel es un hombre ya es anciano, porque Daniel ya no es el jovencito que había cuando al principio. Ya han pasado más de 50 años. Y sabe perfectamente cómo dirigirse al rey. Pero pasa de protocolos y va directo al grano. Y lo primero que hace es que rechaza su oro y dice, dáselo a otro. Yo te voy a interpretar lo que dice. Le dice claramente cuál ha sido su actitud. Y en tercer lugar le hace la interpretación de la escritura, Mene. Hay algunos que hablan aquí de que tiene que ver con monedas. Mene es la mina, Tekel es el siclo y Peres o Uparsin medio siclo. Lo cual con la borrachera también era, aunque es arameo, pero es algo que ellos no podían entender o no podían descifrar, nadie daba con ello. Y en cualquier caso son tres verbos: contado, pesado y dividido. Tus días han sido contados y ha sido puesto fin. Has sido pesado y has sido hallado falto. Y tu reino ha sido dividido y dado a los medos persas. Es lo que sucedió, porque Darío y Ciro, el reino medo-persa, fue el que dividió el reino babilonio y lo tomó en aquella misma noche. Fue dividido. El problema de Belsasar y la enseñanza para nosotros tiene que ver con el título: Reino, Poder y Gloria. Belsasar se olvidó de que el reino era de Dios, el poder era de Dios y la gloria era de Dios. Belsasar pensó que el reino era suyo, que el poder era suyo y que la gloria era suya. Y yo sé que aquí nadie va a vivir o blasfemar de la manera que lo hizo él, pero déjame decirte que es muy fácil vivir nuestra vida creyendo que el reino es nuestro, que el tiempo es nuestro, que la gloria es nuestra, que el poder es nuestro, que todo es nuestro. Únicamente cuando somos conscientes de que todo es suyo, es cuando tiene sentido la oración, es cuando tiene sentido nuestra vida, es cuando nuestra vida adquiere plenitud. Y déjame decir brevemente, antes de tomar la cena del Señor en esta mañana: el reino es de Dios, el poder es de Dios, la gloria es de Dios. Y brevemente, muy brevemente, de cada uno de estos puntos, el reino. Para mí el reino tiene que ver, el reino es un espacio real o virtual de dominio, de control, de autoridad. Es un lugar en el que uno tiene preeminencia, uno tiene prioridad. El reino es algo suyo. Para mí es la propia vida, son nuestros planes, son mis intenciones, todo lo que yo hago, el plan de vida, mi proyecto. Y yo te pregunto, ¿de quién es? El tuyo. Es suyo. Y si es suyo y por ser suyo necesitamos prestarle atención y darle la prioridad. Eso es entender en nuestra vida que el reino es suyo. ¿Cómo puedo vivir el reino de Dios en mi vida? Jesús lo dijo de esta forma en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas otras cosas os serán añadidas. La clave de este versículo está en la palabrita primeramente.
Porque hay cosas que hay que buscar en la vida, hay que buscar comida, hay que buscar trabajo, hay que buscar esposa, hay que buscar casa, hay que buscar un coche, hay que buscar, muchas cosas hay que buscarlas, es cierto, hay que moverse, pero la clave está en la palabra primeramente, primeramente. Por lo tanto, vivir el reino de Dios significa ponerle a Él primero, en todo. Y todo lo que ocupe el lugar de esa palabra, primeramente, todo lo que ocupe ese lugar, que es el lugar de Dios, se llama ídolo. Idolatría. Y no es necesario que adquiera la forma de una estatua inmensa, ni que sea de oro, ni que sea de plata, ni que sea tremendamente suntuoso. Adquiere formas muy sutiles, muy insignificantes, y ocupan el primer lugar. Por lo tanto, vivir el reino de Dios es ponerle a Él primero, es hacer mía la agenda de Dios. Es hacer que lo que a Él le importa sea lo que a mí me importa, lo que Él dice sea lo que yo digo, y eso es una plenitud de vida envidiable. ¿Te parece una tontería? ¿Te parece que esto es algo superfluo? Pues es lo que dice el versículo. Busca primero el reino de Dios y del resto Él se encarga. Él se encarga. Lo que está diciendo es que nada falta a los que le buscan. Nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le ponen a Él en el primer lugar, y se manifiesta en cosas muy, muy diarias y muy sencillas. Por ejemplo, algo tan cotidiano como las finanzas. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia que está aquí, este lugar que podemos ver, es un lugar que está aquí porque aquí hay personas que han aprendido que en sus finanzas Dios es lo primero. Porque un lugar como este no se construye con aire, se construye con dinero, obviamente. Y todo lo que vemos aquí es parte del esfuerzo. Y estamos aquí gracias a personas que han entendido que Dios es primero en sus finanzas. Y somos gente que, los miembros de esta iglesia, somos personas que entendemos que Dios es lo primero y que diezmamos y damos al Señor. El diezmo que damos al Señor no es una carga impuesta por nadie. Yo sé que el diezmo es un principio del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento escrituralmente no lo encuentras así como tal, pero que en el Nuevo Testamento vemos claramente fundamentos de que le debemos al Señor mucho más que el diezmo, y por eso muchos y algunos de nosotros decidimos darle al Señor incluso más de eso. Pero la cuestión es un principio de poner a Dios primero. Y yo sé que en muchos lugares se habla cantidad de las finanzas y a mí me parece un error que se esté machacando y que se esté mezclando la iglesia siempre con cuestiones de dinero. Es cierto, también es una pena que los hijos de Dios no entendamos que lo que hay que construir, si realmente valoramos la obra de Dios, necesitamos ponerle a Él en el primer lugar también en nuestras finanzas, y damos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas al Señor. Claro que sí, de lo mucho que Él nos ha dado. Y yo, como testimonio personal, te puedo decir, es lo que aprendí, nadie me lo ha impuesto jamás, pero es lo que he aprendido y lo que he practicado toda mi vida. Si entran 10, 1 va de vuelta para el Señor. Si entran 100, 10 van de vuelta para Él. Si entran 1000, 100 son para Él. Si entran 10.000, 1000 son para Él. ¿Por qué? Porque es lo que hemos... Y Dios, yo te puedo decir, hemos pasado momentos de necesidad, hemos pasado momentos de más holgura, pero nunca nos ha faltado nada. Porque Él es fiel. Porque la promesa no es que te vas a hacer millonario, como algunos charlatanes empiezan a vender. Y ahora, si quieres tener 1 millón, ofrenda en fe, por adelantado. Bla, 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 sandeces y tonterías, por las que he visto hundirse a más de uno y a más de dos. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña, ni es el principio bíblico. El principio bíblico es que cuando el Señor te da, lo pones a Él en el primer lugar. Y no quiero hablar más de las finanzas porque sé que es un tema en el que se ha machacado tanto y la gente está muy cansada de esto. Pero también es cierto que es algo que nos duele y que necesitamos saber poner a Dios. Es una demostración de quién es lo primero en nuestra vida. Pero escucha, no hablemos de las relaciones, por ejemplo. Dios lo primero en mis relaciones. ¿Cuántas relaciones matrimoniales rotas? Porque a la hora de decidir, lo que nos unió fue un atractivo físico o una afinidad de algún tipo, pero no estuvo el Señor lo primero ahí. ¿Cuántas de mí? Yo he tenido que romper relaciones, ya no hablo de relaciones matrimoniales, pero yo he tenido que romper relaciones porque he visto que no era lo que Dios quería para mí. Y eso no es fácil, pero cuando pones a Dios lo primero lo haces. Y hay otras veces que Dios pone relaciones que a ti no te gustan, pero sabes que Dios quiere esto para ti. Y lo aceptas. Porque es algo que Dios pone. Poner a Dios primero en nuestras relaciones.
Poner a Dios primero en nuestros planes, en nuestros intereses, significa que su agenda es la mía. En nuestro calendario. ¿Qué puedo decir? Yo he tomado hace algún tiempo la determinación en mi vida de decir, Señor, yo no quiero. Yo lucho con esto, me cuesta mucho, me cuesta. Porque mi naturaleza me lleva en una dirección y me hace ser de una forma. Y yo digo, Señor, yo no quiero meter en mi calendario nada que no sea que tú realmente lo quieras. Porque como suele decir Rick Warren, Dios tiene un plan para ti, pero todo el mundo tiene un plan para ti también. Es la mala noticia y la buena, ¿no? Yo quiero, ¿y qué puedo decir? Estoy aprendiendo. Sigo aprendiendo. Pero que el reino es de Él significa que todo es suyo. Que mi vida es suya. Que Él es lo primero en mi vida. Mis problemas. Qué distinto sería si Él no fuese el último recurso. Ya no nos queda nada, vamos a orar. ¿Por qué no primero Él? Belsasar se equivocó. Belsasar vivía su reino. Belsasar vivía en sus planes, eran sus intereses, eran sus finanzas, eran sus amistades, era su fiesta, era su orgía, era su voluntad, y hay de aquel que se cruce en mi camino. Porque yo soy aquí el que ordeno y mando, y me mozo de todo aquel que lo vea diferente que yo, es un pringao. Se equivocó. Pensó que el reino era suyo, y no era suyo. No era suyo, y Dios se lo demostró así, en un momento. Mene, tekel, uparsin. Échate a temblar, porque tarde o temprano todos somos confrontados con la realidad. Todos tenemos que pasar por la báscula. Todos. Todos nuestros días están contados. Y hoy nos gusta, cuando pensamos en la báscula, lo que queremos es que no suba demasiado. Pero más vale que en la báscula espiritual haya, que es la que mide, la que pesa, lo que realmente cuenta. Me da la sensación de que a veces si nos pusieran en la báscula espiritual, muchos de nosotros tenemos un peso tremendo en un montón de cosas que espiritualmente estamos raquíticos. Dios le dice, tekel, has sido pesado y has sido hallado falto. Fin. Tremenda la cuestión de Belsasar. Y cuando todo se acaba, lo más importante es saber que el reino de Dios ha sido en lo que tú has vivido. Que tu vida ha sido suya. Yo sé que hay muchas cosas en mi vida que he hecho mal y que tengo que corregirlas, pero sé que para mí su reino es lo que más me importa. Y creo que eso es importante, que revisemos cada día si su reino es lo primero. Yo tengo que revisarlo cada día en mi vida. Su reino, vivir el reino de Dios, la importancia de vivir el reino de Dios. Daniel sabía lo que era eso. El poder. Segundo punto, el poder de Dios. Vivir el poder de Dios. Eso es suyo, el poder es suyo. Vivir el reino de Dios y vivir el poder. Si el reino son nuestros planes y nuestra vida, el poder tiene que ver con el medio o los medios a través de los cuales conseguimos o creemos que conseguimos lo que queremos. ¿Cuál es el poder, el motor que hay en nosotros, lo que nos mueve a conseguir lo que queremos? La importancia del poder, de vivir por el poder de Dios. El versículo que quiero compartir es 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20, donde dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay otro versículo en Romanos 14, versículo 17, que dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Veo dos cosas aquí. Primero, ¿sabes que Dios no bendice a aquellas personas que son autosuficientes? ¿Sabes que Dios no bendice a aquellos que lo saben todo o creen que lo saben todo? Que Dios bendice a aquellos que reconocen y no tienen ningún problema en reconocer que le necesitan a Él y que claman a Él. ¿Sabes que eso es lo que Dios realmente bendice? Aquellos que dependen de Él y muestran una dependencia real de Él, que tienen fe en Él. Maravilloso versículo cuando Jesús dice, conforme a tu fe, en Mateo 9, conforme a vuestra fe, dice a unos ciegos a los que Él toca, conforme a vuestra fe os sea hecho. Yo, sin conocerte, aquí en esta mañana, te puedo decir ahora mismo lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Dios está haciendo en tu vida es lo que esperas de Él, ni más ni menos. Eso es lo que Él está haciendo, porque conforme a tu fe es hecho. Dios bendice a aquellos que dependen de Él.
no a los autosuficientes. Y segundo, ¿sabes que el reino de Dios no consiste, dice Romanos, en bebida y ni en comida? ¿No tiene nada que ver con cosas terrenales? Como a algunos les ha dado por decir, como si el reino de Dios consistiera en comida y en bebida. Que algunos confunden esto del reino de Dios y hablan de la teología del reino como si fuesen abundancia de bienes terrenales, de los cuales Cristo habló con gran claridad, de las cosas buenas y las cosas malas que traen. La bendición de Dios y el poder de Dios no tiene nada que ver con las cosas terrenales, con comida, con bebida, con abundancia de bienes que uno posea, sino con justicia, con paz en el Espíritu Santo, con gozo en el Espíritu Santo. Escúchame, para vivir en el reino del mundo lo único que necesitas es dinero. Dinero, lo único. Para vivir en el reino de Dios hace falta el poder de Dios. Y no se compra con dinero. Yo te quiero invitar a vivir en el poder de Dios. A vivir en el reino de Dios, y para ello necesitas vivir en el poder de Dios. ¿Cómo podemos vivir nosotros en el poder de Dios? ¿Cómo puedo yo vivir en el poder de Dios? Cosas tan sencillas como vivir, como por ejemplo la oración. Como por ejemplo doblar la rodilla delante de Dios. Y te quiero dar la oportunidad hoy de tomar esa decisión. Y cuando participemos del pan y del vino, tómalo como un tiempo en el que verdaderamente plantees estas cosas en tu vida, tu reino, tu poder, tu gloria, Señor. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué tal la oración? ¿Qué tal orando a Dios? Porque es que es así de simple. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. No hay más. Yo cuanto más crezco y cuanto más aprendo, me doy cuenta de que no hay mucho más. No hay mucho más. La oración, la palabra de Dios. ¿Qué tal la palabra de Dios? No hay mucho más. Mucha palabra, mucho poder. Poca palabra, poco poder. Conocer, vivir. Estamos estudiando ahora en la Escuela Bíblica las disciplinas espirituales. Una de ellas es la oración. La palabra, para mí, de lo más importante que hay. La palabra de Dios. Interiorizar, vivir, tener dentro de nosotros, conocer, leer y vivir la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo normalmente nos habla a través de la palabra. A través de lo que está dentro de nuestra propia cabeza. Y al margen de la palabra no funciona nada. La oración, la palabra. Y una cosa más, arriesgarte. Escúchame, arriesgarte en el Señor. ¿Cómo puedo decir esto? Porque hay un punto de locura que uno no puede aconsejar. Uno aconseja siempre prudencia. Hay un punto de locura que tienes que vivir cuando te arriesgas en el poder de Dios. Es esa locura que te lleva a sacar el pie de la barca y pisar el agua, cuando todo invita a decirte que te quedes en la barca. ¿Me explico? Pero tú sabes que es Jesús. Hay cosas en mi vida, hay cosas que yo hoy pienso hacia atrás y que yo hice y que no las haría, pero en el momento ahora no las haría, pero supe en aquel momento que debía hacerlo y lo hice arriesgándome en el poder de Dios, arriesgándome en la fe del Señor. Cosas, y déjame, y no me malentiendas, no te estoy aconsejando a que no te estoy aconsejando, no te estoy aconsejando a que tomes decisiones drásticas de cosas terrenales movido por un impulso momentáneo. No te estoy invitando a que te cases con alguien por un impulso de pronto. No te estoy invitando a que te compres una casa porque has sentido un power. No estoy hablando de eso, para nada. He visto también a más de uno y más de dos hundirse por eso. No estoy hablando de tonterías de estas. Estoy hablando de que cuando caminamos en el reino de Dios, estoy hablando de compartir a Jesucristo. Cuando estás en el lugar en el que estés y sabes, y de pronto sabes, y estás en el reino de Dios, y estás en comunión con Dios, porque la oración es comunión con Dios, y tienes a alguien al lado y sabes que necesita a Cristo, arriésgate. O tontería, arriésgate. Sal de las trincheras. Vive en el poder de Dios. Estoy hablando de ayudar a tu hermano y de servirle, cuando habría otras opciones. Y todo invita a que, sal de las trincheras. Haz algo distinto. Vuelve a casa por otro lado. Hazlo diferente. Abre el corazón. Arriésgate. Camina sobre las aguas. A la hora de orar por alguien, por un enfermo, arriésgate en el nombre de Jesús. No es tu reputación la que está en juego. Nada falta a los que le temen y Él respalda a los que confían en Él. Y lo peor que puede pasar es que te hayas equivocado. No pasa nada.
¿Qué pasa? Arriésgate en el nombre de Jesús. Y una cosa más, vivir en el poder de Dios. Vivir en el poder de Dios es arriesgarse en Él. Y otra cosa, y no rendirse nunca. No rendirse nunca. Nunca. Le doy gracias a Dios por personas que están aquí, que no lo tienen todo y que están luchando. Y lo estáis haciendo, no porque en lo terrenal seáis poderosos, sino porque habéis decidido no rendiros nunca. Jonás fue un hombre que falló. Que fallas, yo ya lo sé que fallas. Yo también fallo. Todos fallamos. Jonás falló estrepitosamente. A punto estuvo de que se hundiera un barco por su culpa. Y acabó en la tripa del león tampoco, del pez. Pero se arrepintió. Y dijo, lo vuelvo a intentar. Y lo intentó otra vez. Y era un cabeza hueca Jonás. Pero tremendo personaje. Su predicación fue tan ungida que toda Nínive se convirtió. Toda Nínive se convirtió y un plan que Dios tenía de destruir a Nínive tuvo que ser detenido. Y no porque Dios se equivoque, que Dios no se equivoca. Esta es gratis. No fue detenido, fue pospuesto. Porque 40 años más tarde Nínive fue destruida. Pero en aquel momento la ciudad entera se arrepintió por la predicación ungida de un hombre que entendió que aunque era un fallón y un egoísta y había caído, se levantó y dijo, aquí va la 34, vamos, otra vez. Y Dios lo usó maravillosamente para salvar a toda una generación de gente en Nínive. Jamás te rindas. Belsasar pensó que el poder era suyo. Y cuando está con ese careto mirando la pared y ve la mano y se ve descubierto en su momento y que ya no puede más, no se le ocurre otra cosa que decir, echar mano de lo que tiene, lo que le ha funcionado siempre, oro, plata, bronce. A ver, aquí el que me diga esto, le doy un collar de oro, le doy una túnica de púrpura y el tercero del reino. Poder, porque mío es el poder. Daniel, por su parte, que sabía lo que era el poder de Dios, que sabía lo que era de jovencito haber sido raptado y llevado cautivo a Babilonia y plantarse delante del rey Nabucodonosor y decir, no como de esto, porque se arriesgó. Es una tontería que a lo mejor otros hubiéramos dicho, bueno, venga, un trozo de carne, te lo come. Dijo, no, y se arriesgó. Y había visto el poder de Dios, había visto que renunciando a los manjares y a las proteínas y a todo lo que tenían, en 10 días estaban más robustos que el resto. ¿Cómo se come eso? Poder de Dios se llama. Daniel había visto a sus 3 compañeros salir ilesos del horno de fuego, y cuando metieron 3 resulta que eran 4. El cuarto tenía apariencia de hijo de los dioses. Sospecho que Jesús andaba por allí. Daniel sabía lo que era el poder de Dios. Y Daniel le dice, tu collar, tu manto, tu puesto de tercero, para ti. Para ti. Y no tuvo pelos en la lengua para decir lo que tenía que decir. Un hombre que conocía el poder de Dios. Un hombre que conocía el poder de Dios perfectamente. Más tarde es librado de los leones, capítulo 6. Tremendo. Termino. El reino, poder y la gloria. La gloria. La gloria. Es drástico el resultado de aquella noche, ¿no? ¿Cómo termina el capítulo? Daniel fue cubierto de oro y aquella misma noche murió Belsasar. Las crónicas del rey Ciro cuentan que un oficial del ejército medo-persa lo acuchilló completamente borracho, sentado en su trono. El rey borracho, la ciudad borracha. Poder. Gloria. La importancia de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 10 y 11 quiero leer. Dice así: porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo. Ese versículo, la nueva traducción viviente, dice que Jesús vive para la gloria de Dios. Mi pregunta hoy es: ¿para quién o para la gloria de quién vives tú? ¿Para la gloria de quién vivo yo? San Agustín dice: nuestras almas te pertenecen y no encontrarán descanso hasta que te encuentren a ti. ¿A quién pertenece la gloria de tu vida o para quién vives? ¿Para quién vivo yo? Porque es muy importante descubrir que yo no vivo para satisfacer los deseos de otros, que yo no vivo para satisfacer los deseos de mis padres, de mi cónyuge, de mis amigos, ni siquiera de los míos. He sido creado para Él y no hay descanso fuera de Él. Y vivir, lo que sucede hoy mucho, es gente que no vive en plenitud porque sus lealtades están en otro lado. Vivir para tu propio placer, para ti mismo, para el sexo, para la comida, para el hobby, para el trabajo, para el éxito. Es un error tremendo, es subir una escalera que al final, cuando llegas arriba, al último escalón, te das cuenta de que está apoyada sobre la pared equivocada, que es una pared endeble, y te das cuenta demasiado tarde. Vivir para la gloria de Dios es sembrar correctamente. Es poner la mira en las cosas que hay que mirar. Belsasar se equivocó. Daniel le recordó a Nabucodonosor y le dijo: tu padre era soberbio como tú, pero cuando se ensoberbeció, y todas las veces que sucedió algo en lo que se ensoberbeció, Dios lo humilló, y cuando lo humilló, terminó reconociendo que todos los pueblos adoren a Jehová, que es el Rey de Reyes, el Dios de dioses, no hay otro Dios como Jehová. Nabucodonosor, en el horno de fuego ardiendo, en aquel episodio cuando dice que comía como un buey, perdió la cabeza, se volvió loco, empezó a hacer tonterías, lo tenían que tener tipo manicomio, atado y mal, hasta que le volvió la cordura. Y cuando le volvió la cordura reconoció y dijo: Dios, el Dios de Daniel, el Dios de los hebreos, es el Dios altísimo, que solamente le sea dada la honra y la gloria. Y Daniel le dice a Belsasar: tú, sabiendo todo esto, nunca le has honrado, no le has dado la gloria. Yo quiero darle la gloria a Dios. Yo quiero vivir para su gloria. Menos yo y más Él. Menos de mí y más de Él. Que se me vea menos a mí, que se le vea más a Él. Su gloria es para Él. ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo podemos vivir? Termino. ¿Cómo podemos vivir dándole la gloria a Dios? Déjame recurrir a la Biblia otra vez más y concluyo con... Quiero darte cuatro versículos. Uno es Romanos 15:7. ¿Cómo puedo dar yo la gloria a Dios? Romanos capítulo 15, versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hay versículos, hay un montón de versículos que hablan de las cosas que hacemos que son para la gloria de Dios. Este es uno de ellos. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Cómo puedes tú dar gloria a Dios? ¿Cómo puedo yo dar gloria a Dios? Esta palabra significa dar la bienvenida a los demás. ¿Qué tal recibiendo a la gente? ¿Qué tal tratando bien a la gente? ¿Qué tal dándole a las personas el abrazo que necesitan? ¿Qué tal siendo especialmente para el que es distinto a nosotros? Porque a veces pensamos: no, quiero vivir la gloria de Dios, es como, bueno, pues voy a dar a ver si aprendo a cantar muy bien y me convierto en alguien muy importante, y cuando llegue allí diré que cuando me den el Oscar diré: se lo dedico al Señor. Eso es darle la gloria a Dios. Permíteme decirte que eso es remoto. Es posible, pero es remoto. Hay muchos recovecos en el camino en los que puedes empezar a dar la gloria a Dios ya. Por ejemplo, recibíos unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Como la palabra de Dios dice, como también Cristo nos recibió. ¿Cómo nos recibió Cristo? Cuando no éramos nadie, cuando éramos extranjeros, cuando éramos extraños. Precisamente al distinto, al extraño, al diferente es el que más necesita que tú lo recibas, que tú lo abraces, que te intereses por él, que le ames. Y eso es dar la gloria a Dios. Eso honra y da gloria a Dios. Primera de Pedro 4, otra forma de dar gloria a Dios. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que esta es otra forma. Dios te ha conectado a un cuerpo para que hagas una contribución al cuerpo. Porque hay algo en lo que eres bueno. Eres muy bueno en algo. ¿Sabes que hay alguna cosa en la que eres bueno? ¿Hay algo en lo que eres buena?
pues déjame decirte esto, que no eres bueno. Eso es algo en lo que eres bueno, no es para ti, no es para ti. Es para bendecir a otros. Es para los demás. Y eso da gloria a Dios. Eso es dar gloria a Dios. No para realizarte tú mismo, que a veces es una pena, a veces que algunos entiendan el ministerio en la iglesia como para realizarse uno o para brillar uno mismo. No es para brillar, es para darle la gloria a Él y se ve claro, se nota claro. A mí se me da bien la música y creo que soy un buen comunicador y es lo que trato de hacer. Trato de comunicar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Es mi contribución, es lo que puedo hacer. Ahora hay otras cosas en las que soy un cero a la izquierda. ¿Cuándo vas a empezar a bendecirme? Alguien que me haga la declaración de la renta, por favor. Dale gloria a Dios. Porque hay cosas en las que podemos darle a Él la gloria y contribuir. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 15. 2 Corintios 4, 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice esto, dice, a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Lo que viene a decir es que cuantas más personas conozcan a Jesucristo, a través tuyo, más gloria para Dios. Es una manera de dar gloria a Dios. Es una forma de darle a Él la honra y la gloria. De hecho, no estamos trayendo a la gente a una religión, nos estamos trayendo a una persona, a Jesucristo, que es el que cambia y el que transforma las vidas. Y sinceramente, aquí podemos hablar de 1000 cosas, pero al final todo desemboca en lo mismo. Tienes que conocer a Jesús, tienes que conocerle, tienes que conocerle. Tiene que ser lo primero en tu vida. Tu vida tiene que ser en su reino, por su poder y para su gloria. De eso se trata. Termino Efesios 3:21. Efesios 3:21 es un precioso versículo con el que termina Pablo todo un capítulo y dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea gloria, ¿dónde? ¿Dónde? En la iglesia. Podríamos terminar de otra manera, pero no quiero terminar de otra manera. Quiero terminar con esto. En la iglesia. Y no me disculparé nunca por decirte que estar incluido en la iglesia es la decisión más importante de tu vida. ¿Sabes que de aquí a 1000 años probablemente el mundo no exista? O la tierra tal y que... No sé. A ver, van a decir que yo digo, no sé. De aquí a 1000 años posiblemente, no sé, España, tal como la conocemos, no creo que exista. Hay muchas cosas que no van a existir de aquí a 1000 años. La mayoría de las cosas tal y como las conocemos probablemente no sean. ¿Sabes lo que sí va a ser? La iglesia. Seguirá. Nuestra familia carnal, nuestros amigos, las cosas que tenemos aquí, que va. Todo eso efímero, de corta duración. La iglesia seguirá. Nuestra familia en la fe. No hay decisión más importante que hacer lazos eternos ahora. Sembrar en aquello que es para siempre, aquello que es eterno, ser parte de ello, ser parte de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, la iglesia. Yo amo la iglesia, Es la joya de la corona. Lo más grande que hay en esta tierra. Y mira que da problemas, Y mira que es difícil a veces tantas cosas en la iglesia, pero no hay nada como ella. Es la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo y somos parte de ella. Somos parte de ella. Cualquier cosa que digamos de la iglesia tenemos que decirla como los maravillosos y santos profetas del Antiguo Testamento cuando confesaban delante de Dios la maldad del pueblo y se incluían y decían, hemos pecado contra ti. Nadie se sienta al margen de eso. Somos su iglesia. Y Él está trabajando en nosotros. Buenas noticias, está trabajando en nosotros. Suyo es el reino, suyo es el poder y para Él la gloria siempre. ¿Cómo podemos darle a Él la gloria? Siendo parte de la iglesia. Sé parte de la iglesia. Protege su unidad. Actúa para la iglesia con amor hacia los demás. Niégate a recibir chismes de unos y de otros. Compórtate como un hijo de Dios. Recibe a los diferentes, a los nuevos. Diezma regularmente y con fidelidad, ofrenda para el Señor. Dale a Él lo que es suyo. Sé fiel en lo poco. Vive una vida de santidad.
Dale a Él el primer lugar en tu agenda, en tus prioridades. Sirve a tus hermanos. Ámales. Forma parte de un grupo de hogar, ¿por qué no? Sirve a tus hermanos, abre tu casa. Ayúdales. Entiende que hay gente que necesita cosas que a lo mejor tú no necesitas, pero que tú puedes dar. Habla de Jesús. Lleva a Jesús por donde vayas. Vive en su reino por su poder y por su gloria. Porque todo el resto del Padre Nuestro que hemos orado se explica y tiene su motivo ahí abajo. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. Porque al final todo es tuyo, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, ahora y siempre. Ahora y siempre. Y el culto hoy lo vamos a terminar cantando ese coro. Tuyo es el reino. Os lo digo ya a los músicos para que se lo vayan preparando, mirando el tono y los acordes. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Y nunca terminará la grandeza de su reino. Y os voy a invitar, mis hermanos, enseguida vamos a tomar la Santa Cena. De hecho, voy a pedir a los ancianos y a las personas que pasan y que van a repartir el pan y el vino, les voy a invitar a que vayan tomando su lugar y preparándose. Y el resto vamos a ponernos en pie. Yo os invito cambiamos de postura, pero os invito también a todos los que queráis, a todos los que nos ponemos ahora en pie, a todos los que queráis ahí en vuestro lugar. Vamos a tomar unos minutos, 3 minutos, mientras ellos se preparan aquí. 3 minutos, si quieres tomar este tiempo, y pido también que los músicos pasen, por favor. Si quieres tomar este tiempo, antes de, ya cuando empecemos a tomar el pan, volvemos a nuestra postura, pero si alguien quiere ahora arrodillarse delante de Dios, este es el momento. Y es un momento de darle a Él respuesta y decir: Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, ahora y siempre. Y quiero darte a ti el reino, el poder y la gloria. Y cualquiera que quiera dar respuesta al Señor en ese sentido, ahí donde estás, dobla tu rodilla delante del Señor y díselo con todo tu corazón. Dile: Señor, tuyo es este es el tiempo para dárselo a Él. Y mientras lo hacemos, cantamos al Señor, le adoramos y después participamos de la Santa Cena mientras nuestros hermanos se preparan. Vamos a tomar un coro de adoración y decirle al Señor que Él lo es todo, que Él es todo en nuestra vida, que Él es lo más grande en nuestra vida. Toma este tiempo y aquellos que están en pie, quieran hacerlo en pie, aquellos que quieran salir de su lugar o arrodillarse donde están. Este es el momento para decirle al Señor: Señor, no quiero cerrar esta serie, quiero cerrar esta oración haciendo mío esto, Señor, tuyo. Y quiero decirlo no para Rajoy, no para el vecino, no para mi amigo, que le vendría muy bien escuchar esta predicación. Para mí. Quiero decirte que en mi vida